Hola chicos, el día de hoy les voy a hablar sobre la clasificación de las contracciones musculares. Entonces vamos a empezar explicando sobre qué es una contracción muscular. En primer lugar, cabe destacar que el término contracción tiene como significado juntar o acortar, pero en el ámbito de la musculación vamos a entenderlo como aquello que ocurre siempre que las fibras musculares generan una tensión en sí mismas. Esta situación de tensión va a suceder en varias situaciones, entre ellas, por ejemplo, cuando el músculo está cortado, alargado, moviéndose o manteniendo una misma longitud, o digámoslo en un esfuerzo máximo o una velocidad constante. Entonces, vamos a mirar cuáles son los diferentes tipos de contracciones musculares. Las primeras que vamos a encontrar son las contracciones heterométricas o isotónicas. Son mal llamadas contracciones isotónicas porque, ojo a esto, el concepto isotónico hace hace referencia a igual tensión. Este aspecto no se va a dar en las contracciones, ya que resulta imposible que una tensión se mantenga durante todo el recorrido de la misma contracción en diferentes fibras musculares. Las contracciones heterométricas son las más comunes en la mayoría de los deportes, las actividades físicas e incluso las actividades correspondientes a la vida diaria, ya que la mayoría de las tensiones musculares que se ejercen suelen ir acompañadas por acortamiento y alargamiento de las fibras musculares de diferentes músculos determinados. Entonces, para entender esto, primero destacaremos eh, que no vamos a utilizar el concepto isotónico, ¿sí? Es un concepto que lo vamos a reemplazar por heterométrico. Entonces, vamos a explicar que dentro de las contracciones heterométricas aparecen dos, que son las concéntricas y las excéntricas. Bueno, fijémonos que en las concéntricas se dan cuando un músculo realiza primero una tensión y es capaz de superar dicha resistencia. Se produce un acortamiento y posterior una movilización de una parte del cuerpo venciendo dicha resistencia. Entonces pensémoslo de esta manera. Cuando yo tengo una cuchara, hay una cuchara en una mesa, ¿cierto? Yo extiendo el codo para coger la cuchara y luego flexiono el codo y de esta manera el bíceps estaría realizando una contracción concéntrica para yo llevarme la cuchara a la boca. Miremos un ejemplo en el gimnasio. Press de banca. En el movimiento donde subimos la barra, esto equivaldría a la fase concéntrica de ese ejercicio en particular. Bueno, pasemos entonces a explicar las contracciones excéntricas y pues parte de que lo mismo, hay una resistencia, ¿sí? Se genera una tensión en un músculo determinado y este músculo se va a alargar, ¿sí? Venciendo dicha resistencia. En este caso, el músculo desarrolla tensión alargándose, es decir, extendiendo su longitud y ojo, porque podríamos decir que en el caso de, pongámoslo en este ejemplo, pongo un ejemplo de la vida cotidiana. La persona que va a coger la cuchara, ¿cierto? Que va a coger la cuchara, en la extensión del codo, uno podría decir, bueno, si él deja caer la mano, ¿cierto? No habría ningún tipo de contracción.
Pero si en la extensión él hace un movimiento despacio, se está alargando el bíceps. Al estarse alargando el bíceps y a la persona no dejar caer el miembro superior, pues encontramos que hay una resistencia, en este caso podríamos decir que es la gravedad, y al estarse alargando el bíceps, se estaría generando una contracción excéntrica. Vamos a mirar un ejemplo en el gimnasio con un videíto. Miren, este es un ejercicio de copa para tríceps. Lo que vamos a encontrar es que cuando el chico realiza la extensión de codos, ¿qué fase se está dando en este momento? Piensen ustedes, una fase concéntrica o una fase excéntrica. Y cuando está haciendo la flexión de codos, ¿qué fase está realizando? Si quieren, paren el video y piénsenlo y ya después, cuando tengan la solución, le dan continuar. En este caso, la fase excéntrica sería en la extensión de codos y la fase concéntrica sería en la flexión de codos. Perdón, corrijo. La fase concéntrica estaría en la extensión de codos porque estaría orientada hacia el tríceps. Y la fase excéntrica sería en la flexión de codos, también orientado para tríceps. Permítanme, discúlpenme ahí esa confusión. Luego vamos a continuar con las contracciones isométricas. La palabra isométrica significa de igual medida o igual longitud. En el caso de las contracciones musculares, el músculo no se va a alargar ni se va a cortar, es decir, permanece estático, pero queda claro que sí se van a generar, sí se va a generar una tensión y sí se va a vencer una resistencia. Eh, si lo ponemos en un ejemplo del día a día, cuando estamos sosteniendo una caja para que ésta no se caiga y no es en una posición fija, ¿sí? Aquí no hay ni un acortamiento ni un alargamiento de la fibra muscular. Entonces miremos un ejemplo en gimnasio, cómo sería la contracción isométrica. Fíjense en esta avanzada donde va a haber una contracción isométrica no solo de la zona core, sino principalmente en miembros inferiores. Esta contracción isométrica pues consiste en una duración específica según el método que se esté utilizando y también va a tener unas fases de macropausa. Esto lo veremos más adelante en métodos para contracciones isométricas. Continuamos con las contracciones ausotónicas. Bueno, en este caso serán la combinación entre contracciones heterométricas con contracciones isométricas. Al iniciarse la contracción, pues se acentúa más en la parte heterométrica, mientras que al final de la contracción se acentúa más la isométrica. Pero puede ser combinado, es decir, una primera parte, una sola repetición heterométrica, se dura una parte isométrica y otra parte heterométrica. Esto va a depender del método que se esté utilizando. Por ejemplo, cuando trabajamos con gomas elásticas, ¿cierto? Y las estiramos, provocamos una contracción concéntrica del músculo que mantendremos unos segundos de forma estática, es decir, es isométricamente. Y después volver a la posición inicial se produce una contracción excéntrica. Vamos a ver un ejemplo de un videito. Fíjense que acá la chica primero va a hacer una contracción heterométrica, en este caso sería excéntrica, y luego pasa a hacer una fase isométrica para nuevamente hacer una heterométrica. Finalizamos con las contracciones isocinéticas. Estas contracciones se realizan a máxima velocidad, pero va a ser de manera constante durante toda la gama del movimiento. Son bastante comunes en deportes en las que no es necesario realizar una aceleración en el movimiento. Por ejemplo, en deportes
que se necesita una velocidad constante y uniforme como natación o como remo. Bueno, para estas contracciones isocinéticas es importante que se establezcan máquinas específicas. Entonces les voy a dar un ejemplo de cómo son este tipo de máquinas. Miren acá la máquina que les decía, es una máquina isocinética diseñada con un establecido de rangos donde se fija la máxima velocidad de ejecución, pero con una velocidad constante, como les había mencionado. Bueno chicos, aquí finaliza el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar sus comentarios. Hasta luego.